Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Señor. Gracias porque nos permites estar de nuevamente aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, predicando tu palabra. Gracias por tantas alegrías que nos das, Señor. Gracias por la disciplina. Gracias, Señor, por mostrarnos cuál es la senda verdadera, pero sobre todo, Señor, gracias por permitirnos leer tu palabra. Bendito seas siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a iniciar con el capítulo número 6 del libro de Génesis, y escrito está: la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7 del libro de Génesis, escrito está: el diluvio. Dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 1 pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.
El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que habita espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y el Señor le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y se alzaron sobre el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Capítulo 8 del libro de Génesis, escrito está: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió a la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que estaban contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y todo ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¡Wow! Con esto terminamos la lectura de los capítulos de correspondientes del libro de Génesis. Vamos primero con un dato técnico
para que más o menos estemos, por aquí lo tenía, estemos entendidos cuánto medía el arca. Ya lo perdí, no, acá está, aquí está. Cuando nosotros leemos la Reina Valera 1960, que es la que consideran los eruditos y los expertos bíblicos que es la traducción más fiel que se puede encontrar, independientemente de la Reina Valera 1909, ya las demás versiones revisadas y modificadas, algunas al lenguaje actual, otras al lenguaje de la época, todo esto, han sido modificadas algunas palabras que al parecer de los estudiosos bíblicos no está muy bien explicado ahí. El caso de la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, le quita el poder a la sangre de Cristo. Por eso, con este paréntesis queremos decir, a consideración de los eruditos bíblicos, de los estudiosos, de los historiadores, y de las lecturas que hemos hecho, nosotros consideramos que la Reina Valera 1960 es la mejor traducción que puede haber, habiendo muchas tantas. Bueno, siendo eso, vemos que la Reina Valera tiene muchas palabras antiguas todavía que no comprendemos. Por ejemplo, habrá las generaciones nuevas, por ejemplo, habrá que no sepan cuánto mide un codo. Ok, ¿cuánto mide un codo? Cuando en la palabra de Dios habla de un codo, ¿cómo se llama? Depende del rey o depende del que haga la medida, de qué tamaño era su brazo, ¿no? Porque es cierto, mide desde la punta del dedo, ¿cómo se llama este? Del dedo medio hasta la punta del codo. Entonces, si hay generalmente cuando en la Biblia se habla de un codo, se habla de entre 45 y 52 centímetros. Y la medida más estándar utilizada era la medida de 45 centímetros. Afortunadamente yo tengo esa medida. Ahí ustedes cuando tengan tiempo, mídanse desde la punta del dedo medio hasta la punta del codo, que mida 45 centímetros y van a ver que más o menos eso es lo que mide. En el varón, obviamente estoy hablando del varón. Bueno, con ese dato técnico podemos sacar las medidas que tenía el arca tomando un codo como de medida de 45 centímetros. Y estamos hablando que de largo el arca tenía aproximadamente 138 metros de longitud. Imagínense ese barcote, ¿no? De ancho tenía aproximadamente entre 23 y 25 metros de largo. Estamos hablando de que estaba ancha el arca de Noé. Y de alto tenía aproximadamente 14 metros de altura, por eso tenía 3 pisos. Pero bueno, ese es un dato técnico. Otro dato técnico que dice que el arca reposó, no dice que reposó sobre el monte de Ararat, no dice el monte, dice sobre los montes de Ararat. Ararat es una cordillera, pudo haber sido cualquiera de los montes que está ahí. Pero bueno. El Señor mandó a Noé a que metiera ahí a toda la especie animal que existía en ese entonces. Dice que 2 de cada especie, obviamente estaba hablando de cómo en el mundo animal es macho y hembra. Ajá, y de los animales limpios que metiera 7 parejas y de los animales inmundos 2 parejas. Obviamente ahí todavía no se escribía la ley, no se escribía, digamos, el éxodo para poder diferenciar cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales impuros. Recuerden que el libro de Éxodo, que es el que da la clasificación de los animales, se escribió después. De hecho, es una historia que está narrando Moisés cuando él ya conocía los animales que eran limpios y los animales que eran impuros. Ajá, de cada uno de ellos metió. ¿Cuánto tiempo estuvo en el arca, en las aguas? Más de un año, lo dice claramente la palabra de Dios cuando dice que Noé se encerró cuando tenía 600 años y salió hasta que tenía 601 años, más 40 días, más 15 días. Ahí hagan sus cuentas, por eso les digo que más de un año. Cantidad de agua es increíble. Los que hemos tenido la desgracia de ver cómo se inunda una población, un lugar o algo así, es verdaderamente increíble cómo en cuestión de horas, ni siquiera estamos hablando de días, en cuestión de horas, cómo el agua cubre todo. Y es dolorosísimo ver cómo todo lo que tienes se te pierde en horas, ¿no? Cuando se inunda así que arrasa con todo. Ahora imagínense cómo sería esa inundación que la palabra de Dios dice que se abrieron las cataratas del cielo y que se abrieron las fuentes del abismo. O sea, por todos lados salió agua. Por todos lados salió agua y eso fue lo que causó la destrucción de la humanidad. ¿Por qué fue la destrucción? Porque ya tenían
harto al Señor. Primero les recortó los años de vida, aquí se los recorta por primera vez a 120 años. En Salmos vamos a ver la otra edad a la que se le recortó la edad al hombre. Pero aquí vemos que dice que 120 años y testigo fiel es Moisés porque a él vivió 120 años. A 120 años les recortó la edad al hombre porque dijo, no voy a contender con ellos para siempre. Otra cuestión, cuando dice ahí que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres, de hecho sí, ahí los eruditos bíblicos digamos que están como en una pelea de entre 50 y 50, de decir que cuando se refiere a los hijos de Dios se refiere a los que seguían a Dios. Recuerden que desde los tiempos de Tubal Caín, como dice la palabra, se empezó a adorar a Dios. Y aquí, cuando la palabra dice a los hijos de Dios, se refiere a las personas que ya seguían a Dios como debe de ser, el Dios vivo y verdadero. Pero también otros historiadores y otros eruditos hablan de que probablemente fueron ángeles los que tuvieron relaciones con las mujeres y de ahí engendraron hijos y por eso salieron la raza de los gigantes, la raza de los nefilim. Ajá. Y que de esa raza salieron varones de renombre. Aquí hay que también tener en cuenta una cosa, la palabra nefilim no significa gigante, la palabra nefilim en el hebreo antiguo significa valiente, significa guerrero. Ajá, entonces, aquellos que hablan de la raza de los nefilim ni siquiera saben de lo que están hablando, porque es una raza de valientes, no raza de gigantes. Si no, consulten un diccionario hebreo y se van a dar cuenta que la palabra nefilim significa valiente, no significa gigante. Entonces, ¿de qué hubo gigantes? Por supuesto que había gigantes. La corrupción en ese tiempo de nuestro ADN, de nuestra fisiología, de nuestra formación, no estaba tan corrompida como está ahora. Ahí sí, para que vean, la raza estaba bien mejorada. Ajá, o sea, nuestro ADN estaba casi puro. Por eso era que había varones gigantes, había varones fornidos, no había enfermedades, por eso mismo porque, ¿cómo se llama? No estaba corrompida nuestra fisiología. Ahora bien, después del diluvio, donde el Señor borró toda la existencia de la faz de la tierra y solamente sobrevivieron Noé, esposa, hijos y esposas, eh, hay una cuestión que dice el Señor que se entristeció por lo que había hecho. Y hace una promesa increíble nuestro Señor. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Salió Noé y dice en el versículo 21, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por eso también la palabra dice que de los niños es el reino de los cielos, porque no conocen la diferencia entre el bien y el mal. Dice, no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ok, en este pequeño versículo 22, el Señor nos hace una promesa increíble. A veces leemos la palabra de Dios no con la concentración, no con las ganas de verdad de leerla para comprender lo que nos está diciendo el Señor. Cuando el Señor dice que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, dice, y la siega, ¿a qué se refiere? ¿Qué es sementera? Porque muchas veces lo leemos, pero no sabemos ni qué es. La sementera es la acción de sembrar. Así, simple y llanamente, sementera es acción de sembrar. Sembrar lo que sea, o sea, sembrar. Y la siega, pues es cosechar lo que se sembró. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca va a faltar la comida, nunca va a faltar la comida. Y si ustedes van a algún pueblo de provincia en su respectivo país, se van a dar cuenta que los moradores de esas ciudades de provincia, el monte les da de comer. Ellos saben identificar qué hierbas, qué hongos, qué frutos son comestibles y cuáles no. Y ese es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no los sembraron, sino que el Señor se los dio para que ellos pudieran comer. Y ahora más que nos ha dado el conocimiento para poder sembrar todo tipo de frutos, todo tipo de árboles, todo tipo de plantas, todo tipo de cereales, nunca va a faltar la acción de sembrar. Tampoco va a faltar la acción de cegar lo que sembramos. Pero ojo, estamos en un mundo tan corrompido, tan lleno de maldad, tan cruel, que ese alimento lo acaparan pocas personas y con eso pretenden controlar a la población. La promesa de Dios es que nunca va a faltar el alimento. Ajá. Pero
hay hombres vivales, hay obras de Satanás, hay consejo de Satanás que no permite que esa comida sea repartida equitativamente y por eso hay hambre en el mundo. Y sin olvidar también los que son perezosos, ¿no? Pero eso es otro punto. Pero esa es la promesa de Dios. Y realmente nosotros como hijos de Dios, yo los reto a cada uno de nuestros escuchas, a cada hijo de Dios, que recuerde si algún día desde que recibió a Cristo en su corazón se ha quedado sin alimento, se ha quedado sin provisión. Si ha sido así, es por ayuno, si ha sido así, es por ministerio, y si ha sido así, es por no querer comer. Pero la promesa del Señor para sus hijos es que jamás, jamás nos vamos a quedar sin alimento y sin agua. Ya para cerrar este punto del alimento, pregúntenle a cualquier biólogo, sí, no sé si es biólogo o qué será, no lo sé, pero ellos dicen que el agua que bebieron los dinosaurios es la misma que nosotros hemos bebido, es la misma. El ciclo del agua no se va a la atmósfera, no desaparece, la materia no desaparece, solo se transforma. Entonces el agua no ha desaparecido, no se está acabando, no está escaseando, pero volvemos a lo mismo. Ahora las grandes corporaciones son las que, los gobiernos, los hombres malvados, son los que atesoran el agua, la acaparan para tener tener en control a la población, para que no puedan disfrutar de los beneficios del Señor. El agua nunca se va a acabar porque también es promesa de Dios. El agua siempre ha estado y siempre estará hasta que el Señor lo permita. Pero de eso a que la acaparen ciertos grupos de personas para poder controlar mejor a su población, eso es muy diferente. También en este versículo 22 el Señor establece las 4 estaciones, frío, calor, verano, invierno. Ahí está estableciendo. O sea, el Señor es increíblemente maravilloso, no deja nada por alto, no deja nada al azar. Decía por ahí un científico que Dios no juega a los dados. Todo lo de Dios está perfectamente equilibrado. Y si no hemos descubierto todo lo de Dios es porque Él no lo ha permitido, pero llegará el momento, en que lo sabremos todo. Ajá, pero bueno, con esto terminamos lo de Génesis. Vamos a leer el capítulo número 3 del Evangelio de Mateo y escrito está: predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidero? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow. El tema del bautismo. Ok. Primero que nada quiero hacerles una aclaración. Si se fijan ustedes aquí en la pantalla, cuando se acaba el versículo 3, dejo un bastante espacio
Y les pongo de dónde fue tomada esta profecía, ¿no? Esta de que voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Esta profecía fue tomada del profeta Isaías, como lo dice el mismo versículo, pero fue tomada del capítulo 40, versículo 3, y en la medida de lo posible, cuando Dios me dé tiempo, cuando Dios me lo permita hacer, voy a tratar de ponerle ciertas anotaciones con lo que significan los nombres, con lo que significan los nombres de las ciudades y de dónde está sacada esa profecía o de dónde está tomado de la palabra de Dios ese tema. Ajá, aquí estamos viendo que esta profecía fue sacada del profeta Isaías capítulo 40 versículo 3. Ok, la predicación del Juan el Bautista estaba dedicada más que nada a los fariseos, a los judíos de ese tiempo, a los religiosos de ese tiempo, que habían cargado a los hombres con tantas leyes que ni ellos mismos podían cumplir como se los dijo Jesucristo más adelante. Pero bueno, regresando al tema del bautismo, tenemos que comprender una cosa. Aquí estamos hablando del bautismo de agua. El bautismo significa nuestra muerte, sepultura y resurrección, como lo hizo Jesucristo. Eso es lo que significa el bautismo. Ahora bien, como este bautismo de agua se hace por inmersión, de hecho la palabra bautismo significa inmersión, o sea, meterlos en agua. Ajá, y como ahí era el río Jordán, por eso los podía sumergir diciendo, ya te moriste al viejo hombre, vas a quedar sepultado, pero ahora vas a resucitar como lo hizo nuestro Señor. Eso es lo que significa el bautismo. Principalmente el bautismo significa ¿cómo se llama? Un signo de obediencia a Jesucristo, pero sobre todo que le pertenecemos a Él. Es un testimonio público de que le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. No es necesario para salvación, como lo vamos a leer más adelante. Ajá, porque hubo muchos casos de personas que no se bautizaron y están disfrutando ahorita de la gloria del Señor. Eso es lo más importante. Lo vamos a tocar en el Evangelio de Marcos, como el bautismo no es necesario para salvación, pero sí es una muestra de obediencia y de sumisión a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, la palabra de Dios menciona 7 clases de bautismo, que vienen desde el Antiguo Testamento hasta el bautismo de nuestro Señor, el bautismo final de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos 7 bautismos? Están en la Biblia. Algún día también, si tendremos tiempo, bueno, eso lo dije el año pasado y no lo hice, hablaremos de los 7 bautismos que habla de la palabra de Dios. Pero a final de cuentas, el bautismo es un acto de obediencia, y es de estar identificados con nuestro Señor Jesucristo, de que le pertenecemos. Ese testimonio en el cual decimos que le pertenecemos a nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo debemos ser bautizados? Ok. Aquí viene otra controversia. Las iglesias bautistas, por ejemplo, bautizan a las personas en el momento en que llegan a su iglesia. No soy muy partícipe de esa costumbre, aunque la palabra de Dios sí, por ejemplo, cuando Felipe y el etíope se encontraron, se bautizó de inmediato ¿cómo se llama? El etíope. Pablo se bautizó después de haber visto al Señor Jesucristo 3 días después. Hay una controversia. Personalmente no soy, no soy partidario de que se bautice de manera inmediata una persona. No quiere decir que esté mal, pero tampoco quiere decir que esté bien, porque, por ejemplo, en las iglesias bautistas, como les comentaba, la primera vez que asiste una persona a recibir al Señor Jesucristo, prácticamente los obligan a bautizarse. Sí les preguntan si quieren ser bautizado, ¿no? Pero casi ya los están metiendo al baptisterio. No lo veo bien así, porque muchas veces la gente que llega por primera vez a una iglesia a recibir al Señor ni siquiera sabe lo que significa el bautismo. Bueno, los católicos ni siquiera saben lo que significa el bautismo. Entonces, no se me hace muy sano que obliguen a alguien que llega a que se bautice sin explicarle qué es el bautismo, que lo entienda perfectamente y que sea un acto de obediencia, pero no de obediencia a los hombres, sino de un acto de obediencia a Jesucristo. Entonces, ¿cuándo es el momento del bautismo? El Señor les va a decir cuándo es el momento de bautizarse. Es más, su corazón, su espíritu les va a decir
es ahora, y es ahí cuando pueden pedir ser bautizado. Eso fue lo que pasó con Felipe y el etíope. Aunque fue bautizado de manera inmediata, el etíope le pidió a Felipe, pues bautízame porque yo quiero reconocer a Jesucristo como mi Señor. Nada más fue eso. Ahora, ¿cuándo? Cuando el Espíritu se los diga. No es de que lleguen, sí, yo quiero ser bautizado. Sí, hay casos que sí, gloria a Dios, la primera vez que llegan se bautizan y de ahí para el real, porque el Señor los ha elegido. Pero hay personas que llegan, se bautizan y no los volvemos a ver en 50 años y andan perdidos en el mundo. Por eso es tan importante que el bautismo sea completamente entendido, que el bautismo sea completamente entendido. Y ya nada más como colofón, la evidencia de la Trinidad. Ajá, Jesucristo siendo bautizado, el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios hablando desde los cielos. Digo, si quieren más, pues más pruebas, pues no sé qué prueba le podamos dar, si está hablando uno de los meros autores de la Biblia, ¿no? El apóstol Mateo. Entonces, bueno, pues ahí si ellos, ¿cómo se llama? No creen en la Trinidad, o sea, no tres dioses, un solo Dios en tres personas, ¿no? Pero bueno, eso ya será cuestión de personas que si quieren o no quieren creer, pero pues ya ellos esperemos que algún día, pues, no lo sé, que les entre ay, ¿cómo decirlo? Que les entre pues la razón de ver de que existe un Dios, que existe un Hijo, que existe un Espíritu Santo y que a la vez los tres son uno. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tu palabra es buena, pura, perfecta, Señor. Sabemos que tú nos las has dado para que empecemos a aprender a vivir, Señor, como viviremos en el cielo, llenos de santidad. Que este camino de santidad al cual nos has llamado, Señor, se nos siga revelando por medio de la lectura. Te damos gracias por aquellos que hemos sido bautizados, Señor, porque hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que las personas que aún no se han bautizado, que tienen esa decisión valiente, que le pidan al Espíritu que les revele en su corazón cuándo es el tiempo debido, para que todo el mundo sepa que ellos son dignos y fieles servidores de Cristo. Gracias, Señor, por este momento de regocijo, de gozo y de paz que nos das, porque cuando nos metemos en tu lectura, nuestro espíritu brinca de alegría. Gracias, bendito Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con sus familias. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.